Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Esto es Play Romance y hoy les vengo a hablar de una nueva película que ha conquistado el cine en pocos tiempos. Y se trata de Bella Hormones, Dayas y Jasmine. La historia comienza presentando a Daya, una techadora y dueña de su propia empresa, y que acaba de romper con su última novia. A Daya nos la presenta como alguien que va de pareja en pareja sin compromiso, sin atadura, que va bastante a lo suyo y que no es del todo feliz. Por otro lado, conocemos a Jasmine, una exitosa editora de moda, que se podría decir que tiene todo lo que podría desear. Vive con su prometido Riley, una casa fantástica, ambos con trabajo de éxito y con una relación perfecta. Un día Jasmine sale de fiesta con su mejor amiga y por casualidad acaban en un bar de lesbianas. Ahí vemos a Daya en su salsa ligada con la camarera, detrás de la cual su mejor amiga lleva tiempo, hasta que pone sus ojos en Jasmine. Se ve desde el primer momento que entre ellas hay una atracción inmediata, pero Jasmine rechaza todos los intentos que hace Daya para quedar con ella, aunque claro, nuestra Héctor no se imagina que no iba a poder dejar de pensar en la techadora y al final, aprovechando que su prometido está de viaje de negocio, acepta quedar para tomarle una copa. Daya no puede dejar de tocarla y vemos como para Jasmine va siendo cada vez más difícil negarse a esa atracción. Se siente hasta que pasando un adorable fin de semana. Puede pensar que os ha contado mucho, pero la verdad es que todo esto pasa en los primeros minutos de la película. A partir de aquí, llamarlo torrido romance es slim y comparación con lo que nos deparará el resto de la temporada. Como negativo, quizás diría que el argumento está ya muy manido y no me aporta nada nuevo. Chica hetero con novio, prometida, marido conoce a lesbiana, se vuelven locas la una por la otra. Aventura apasionada, vida real que lleva para darle un sax a toda la boca, como diría mi querido Sheldon Hopper, y que acaba o bien cada una por su lado, y que le quiten lo bailado o juntas y revueltas con su destino, que ya estaba escrito al nacer. Me gusta más la forma en la que la directora plasma cómo puede conocer a alguien en el momento más inesperado, y que ponga su vida patas arriba, dando la percepción de todo un mundo. No podemos decir que Bella Hormones sea una película romántica. Al principio se basa en atracción, luego pasión y que se acaba convirtiéndose en algo más, pero ese queda en un quiero y no puedo. Cuando el tratamiento de la parte emocional de los personajes trata de mostrarnos las dudas, del miedo, la pérdida y el amor, pero no lo consigue. Hay cosas que se dan por entendidos, conversaciones que no existen, y ahí está la gran falta de la película. La pasión, que nos queda clara, deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Se quieren? ¿Es solo sexo? ¿Cuánto tiempo pasa entre unas con la otra? Y esto fue Play Romance y espero que te haya gustado esta reseña. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para más notificaciones. Gracias.